pacto involucra 3 personas. Cuando nosotros nos casamos, ustedes recuerdan que hacen y hacemos un pacto primeramente con Dios. Y ese pacto lo hacemos delante del Señor y lo hacemos para Dios. Entonces, es un pacto entre Dios, un hombre y una mujer. Y vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28, y me gustaría si me ayudan a leerlo. ¿Quién puede leer Génesis capítulo 1, 27 y 28? Sí, Lore, ¿nos ayudas? Gracias. Sí. Llego. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Muchas gracias, Lore. Bueno, este es el primer punto que vamos a ver y me gustaría preguntarles, entonces, ¿de dónde nace el matrimonio? O ¿de quién es la idea del matrimonio? ¿Dónde nace el matrimonio? En el corazón de Dios. Exactamente, el matrimonio nace en el corazón de Dios y dice este versículo, este capítulo que acabamos de leer, dice que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. La idea del matrimonio nace en el corazón de Dios. Por lo tanto, es la mejor idea y la única causa legítima por lo que la Biblia dice que nosotros podemos dejar físicamente a nuestro padre y a nuestra madre para unirnos a su mujer. Aquí dice la palabra de Dios. Es la única causa legítima por la que nos podemos ir de casa, para casarnos, para formar una nueva familia, para dejar físicamente a nuestros padres y entrar a un nuevo orden, donde ese orden está Dios, está el esposo, está la esposa y después vienen los hijos. Siempre la opinión de los padres es muy valiosa y siempre tiene un peso, pero ya no tiene el peso como para que tú tengas que obedecer y hacer todo lo que pudiera decir tus suegros o todo lo que pudiera decir tu suegra, porque entras a un nuevo orden, entras a una nueva familia donde tú pones tus reglas, donde van a ser un nuevo contexto, donde van a ser nuevos hábitos, donde van a ser una nueva cultura entre tú y tu esposo, y ya no vas a tener que, siempre vamos a deberles una honra a nuestros padres, siempre eso nunca se va a perder, pero ya no tienes que, de cierta manera, por así decirlo, como que obedecer todos lo que ellos digan es ley, porque se forma una nueva familia y entonces viene esta nueva familia y tú entras a este nuevo hogar donde hay un nuevo orden. Aunque siempre la opinión de los padres es valiosa y nunca la vamos a olvidar, no la vamos a abandonar y siempre les vamos a deber una honra, pero no quiere decir que tengamos que hacer todo lo que ellos dicen. Entonces entramos a ese nuevo orden donde está Dios, donde está el esposo, donde está la esposa y donde están los hijos. El matrimonio es una idea de Dios y lo primero que tenemos que entender en esta clase es que el pacto delante de Dios y el pacto que hacemos con Dios es algo que no se rompe, es algo que es inquebrantable y que el mundo nos puede enseñar a que nosotros lo podemos disolver, pero en realidad no se puede romper. El pacto que se hace ante Dios es inquebrantable, porque es como si tú pegaras 2 hojas blancas con resistol y se quedan así. ¿Y qué pasaría si las tratas de despegar? Pues de esas 2 hojas que se pegaron, se van a quedar partes en una hoja y partes en la otra. Y eso es lo que sucede cuando hay un divorcio. Tratas de despegarlo, pero la verdad
es que se quedan muchas partes de ti, y muchas partes del esposo y muchas partes de la esposa, y eso no es que es inquebrantable. Aunque el mundo nos enseña que se puede disolver, aunque el mundo nos enseña que se puede romper, pero en el vocabulario de Dios la palabra divorcio no está, y ahorita lo vamos a entender y vamos a entender por qué. Voy a leer Génesis capítulo 2, versículo 24 al 25. Dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Cuando nosotros decidimos casarnos, ¿a alguien de los que están casados aquí lo obligaron? Bueno, a Paco, pobre Paco. Cuando nosotros decidimos casarnos, lo hicimos de manera voluntaria, ¿verdad? Nadie nos puso una pistola en la cabeza, nadie nos amenazó para que nos casáramos con la persona que nos casamos. Nosotros decidimos en nuestro corazón voluntariamente hacer esta decisión. Y entonces Dios nos dice que en este pacto hay una unión completa y voluntaria. Y esa decisión que hicimos voluntariamente la hicimos por amor. La hicimos porque nos enamoramos, porque empezamos a ver cosas de la persona que nos gustaban y entonces la relación fue creciendo, se fue formalizando, de tal manera que nos dimos cuenta que era la persona con la que queríamos pasar toda la vida. Pero nosotros lo decidimos, nadie nos obligó, nadie nos amenazó. Entonces tenemos que honrar ese pacto que hicimos con Dios, porque antes de que pensemos que lo hubiéramos hecho con nuestro esposo o con nuestra esposa, pactamos con Dios. Y hay que honrar la palabra y hay que honrar el pacto. Yo tengo que honrar el pacto y la palabra que yo hice con Dios primeramente y luego con mi esposo. No hay manera de romper ese pacto porque no se disuelve. Este orden es el que Dios estableció y es al que debemos someternos y debemos honrar el pacto que hicimos con Dios. Yo no sé si tú puedas entender la magnitud que tiene, pero es que no solamente pactaste con la persona que está a tu lado, pactaste con Dios, le prometiste a Dios. Y entonces debemos aprender a honrar la decisión que nosotros hicimos. Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Dice, Jesús respondió, ¿no han leído las escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno. Como ya no son dos, sino uno. La unión de dos personas que no pierden su individualidad, pero sí te vuelves una sola carne. Dice la palabra de Dios que nos volvemos una sola carne. Algo que también quiero decir es que el matrimonio es para la juventud. Dios creó el matrimonio para la juventud, no para cuando tú ya te haces viejito y entonces tienes 80 años y ya te pasó toda una vida y decidiste casarte. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, gózate con la mujer de tu juventud. Entonces, a todos los que están aquí solteros y que están jóvenes, ustedes tienen que pedirle a Dios que les dé sabiduría y discernimiento para poder elegir a la persona correcta, porque el matrimonio es para la juventud, no es para cuando ya tienes 40 años. Digo, yo sé que hay muchas personas que se casan a esa edad, pero la palabra de Dios nos enseña y dice, gózate con la mujer de tu juventud. Entonces, a todos los que están solteros, tienen que pedirle al Señor sabiduría y discernimiento para que Dios les hable y cuál sea esa persona y esa ayuda idónea que va a estar con ustedes y que va a estar en sus vidas. La palabra de Dios nos enseña que lo que Dios unió no lo separa el hombre. El pacto no se puede disolver, el pacto no se puede romper, porque yo sé que el mundo lo que enseña es, bueno, si no funciona, entonces nos divorciamos. Bueno, si no funciona,
la salida más fácil es que nos separemos. Bueno, si no funciona, entonces ya hasta aquí la dejamos. Pero la realidad no es esa. Los hijos de Dios y Jesús vino a poner un estándar más alto. En Deuteronomio, cuando Moisés dice que podían repudiar a su esposa y que podían dar carta de divorcio, y quiero que vayamos a esa cita, porque un día los fariseos le preguntan a Jesús. Quiero que leamos esa cita que está en Mateo 19, capítulo 19, versículos 7 al 8. Un día los fariseos llegan con Jesús y le preguntan, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podía darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Ustedes saben que los fariseos nada más andaban tentando al Señor Jesús y querían ver cómo, de qué manera él caía y querían como estar. En alguna ocasión también Jesús les dice, pues les regresa la pregunta y les dice, si ustedes no me responden, entonces yo tampoco les respondo. Pero aquí en este capítulo le preguntan los fariseos. Dice, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podía darle a su esposo un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Y Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Algo que tenemos que entender, antes de que explique este punto, algo que tenemos que entender es que Dios debe de ser una prioridad en nuestro matrimonio. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestro matrimonio. Eclesiastés 4:12 dice, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen espalda con espalda y vencen mejor. Todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Dios debe ocupar el primer lugar. Y Dios, en el orden de Dios está Él primero, el esposo, la esposa y los hijos. Y Dios debe ocupar el primer lugar en nuestros matrimonios. La Biblia nos enseña que edifiquemos nuestra casa sobre la roca. Y la roca es Jesucristo. Nuestros hogares deben de estar edificados en la roca que es Jesús. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El primer lugar en nuestro matrimonio lo ocupa Dios. ¿Y qué significa eso? Que yo debo orar con mi esposo, que yo debo de leer la palabra de Dios con mi esposo, que yo debo de involucrarme en las actividades de la iglesia con mi esposo, que yo debo de involucrarme juntos porque somos un matrimonio y no se vale que ella o él sí lo haga, pero yo me quedo retrasado. Bueno, no, la palabra no sería retrasado, sino que yo me quedo atrás y no estamos caminando juntos, lo que decía mi esposo, en una misma visión. Entonces uno sirve y el otro no. Se trata de que como matrimonio nos involucremos en leer la palabra de Dios juntos, porque somos un matrimonio y la palabra de Dios nos enseña que somos una sola carne, respetando nuestra individualidad, pero somos una sola carne y se trata de que oremos juntos, que leamos la palabra de Dios juntos, que sirvamos juntos en la iglesia como matrimonio. Eso significa edificar nuestra casa sobre la roca, porque si ese ejemplo ven nuestros hijos, yo le estoy dando un estándar de matrimonio a mis hijos aquí. Pero ¿qué pasa si mis hijos ven otra cosa? ¿Qué pasa si mis hijos ven pleitos, disensiones, contiendas, que uno sirve y el otro no? Entonces, ¿qué estándar de matrimonio van a buscar ellos? A veces, aunque no queramos repetir las cosas, hay patrones que lo hacemos inconsciente, hay patrones que repetimos inconscientemente. Yo siempre debo de saber y acordarme que yo soy un ejemplo para mis hijos y que muchas cosas, mucho del reflejo de los padres, de lo que nosotros podamos reflejar, de lo que nosotros podamos proyectar, pues nuestros hijos lo van a repetir. Porque es lo que ellos están viendo, es lo que ellos están viviendo, es lo que les estamos dejando ver y es lo que les estamos enseñando.
Entonces, creo que es algo en lo que debemos trabajar y eso es edificar la casa sobre la roca. 3 cosas: orar juntos, leer la Biblia juntos, involucrarnos en la iglesia juntos, involucrarnos en servir al Señor juntos, en conocer los principios de Dios. Es necesario que conozcamos la palabra de Dios, pero que la conozcamos juntos. No se vale que uno se adelante y el otro se quede atrás. Porque si somos un matrimonio, tenemos que caminar juntos, como una sola carne, como nos marca la palabra de Dios. Voy a regresar a Mateo 19, del 7 al 8, que lo acabábamos de leer, donde Jesús les dice: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Quiero que, si alguien me lo puede leer en la Biblia, no sé si tienen la versión Reina Valera 60, Mateo 19, versículos 7 al 8. Si alguien me puede ayudar a leerlo. A ver, yo lo leo. Mateo 19, 7 al 8. Sí, por favor. Sí, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Versículo 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Hasta el 9, ¿verdad? Sí, hasta el 8, por favor. Ahí hasta acaba. El 8, entonces ya está. Ok. Bueno, en esa versión, por ejemplo, Jesús no menciona la palabra divorcio. Aquí en esta cita tengo la palabra, dice: Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio, pero en la Reina Valera 60, si no me equivoco, Jesús no menciona esa palabra. ¿Sí estoy bien? ¿La leyeron? ¿Está ahí? Dice carta de divorcio y se le dieron. ¿Por qué? Pero ahí estaban hablando los fariseos, ¿no? Sí, sí. Y cuando Jesús les responde, ¿qué les dice? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Pero nunca menciona la palabra divorcio. ¿Por qué no la menciona? Porque en el vocabulario de Dios no está. Ni siquiera la menciona, ni siquiera se toma la molestia de ponerle importancia a esa palabra. Porque en el vocabulario de Dios el divorcio no existe, porque ese no es el plan de Dios, porque esa no es la idea original de Dios. Pero dice: por la dureza del corazón de ustedes. La dureza del corazón es cuando los mandamientos y los principios de Dios no nos importan en la casa. Porque a veces podemos aparentar ser cristianos y vivir una vida cristiana, y cuando llegamos a la casa somos totalmente otras personas. Y dice: por la dureza del corazón de ustedes. La dureza del corazón es cuando Dios pasa ya no a segundo plano. Es que yo veo a veces, aún es muy doloroso en la iglesia ver cómo hay personas que Dios no lo tienen en segundo plano, lo tienen en el número 1000. No tienen al Señor, ni sus mandamientos, ni sus estatutos, ni su palabra, ni tienen contemplado servir en la iglesia, ni les es una prioridad, o sea, Dios no está en sus vidas. A lo mejor asisten los domingos, a lo mejor vienen a escuchar la predicación, pero no dan su tiempo a Dios, no enseñan, no leen la palabra en su casa, no se le enseñan a sus hijos, no diezman, no ofrendan. El servir les pesa, hay que estarlos persiguiendo para ver si quieren, para ver si pueden. No, Dios no está en el segundo plano, Dios lo tienen en el número 1000. Eso es dureza de corazón, dice aquí la palabra de Dios. Por ante la dureza del corazón de ustedes. No endurezcamos nuestro corazón al Señor. Nunca nos olvidemos de sus mandamientos ni de sus principios, sino que Dios ocupe el primer lugar. Que Dios ocupe el primer lugar en mi corazón, el primer lugar en mi casa, el primer lugar en mi familia. Esto es establecer mi familia, esto es edificar mi casa sobre la roca que es Jesucristo. El divorcio no solo es cuando dos personas no viven en la misma casa, y este punto lo tenemos que entender, porque muchas veces hay muchas parejas que están divorciados espiritualmente
compartiendo el mismo techo, viviendo bajo la misma casa, pero con dos visiones totalmente distintas, con planes totalmente distintos, y dentro de su casa no se soportan, no se respetan, no hay una honra, sino todo lo que fluye es contiendas, es pleitos, es disensiones, aún hasta odio y amargura. Y ahí ya el divorcio no es necesariamente físico, sino tú puedes estar divorciado y haberte salido ya de tu casa y tu corazón puede estar afuera, estando más bien bajo el mismo techo y bajo la misma casa. Y eso es muy peligroso. Mientras haya dureza en el corazón, obstinación y orgullo, entonces ya hay un divorcio dentro del hogar, porque no necesariamente es físico. Cuando hay obstinación, cuando hay dureza de corazón, que acabamos de ver que la dureza de corazón es cuando Dios no está ahí, cuando los principios y los mandamientos de Dios pasan a milésimo plano, cuando hay dureza de corazón, cuando hay obstinación y cuando hay orgullo, entonces ya hay un divorcio viviendo en la misma casa y eso tiene que ser restaurado. Fíjate lo que habla la palabra de Dios. Dice que Dios, cuando nosotros hacemos nuestros votos, Dios es testigo del pacto matrimonial. Y vamos a leer Malaquías porque me parece que está en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Vamos a leer Malaquías, si alguien me ayuda. ¿14 y 15? No pasará. Gracias. ¿Quién lo puede leer? Creo que dijo Ana. ¿Alan? Alan, ¿tú puedes leer? No, yo, Miguel. Miguel. Ah, Miguel. Sí. Sí. Es Malaquías 2, Sí. 14 y 15. Sí, por favor. Sí, ¿verdad? Sí. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Amén. Muchas gracias. Entonces, ¿quién estuvo de testigo? ¿Quién fue testigo de nuestros votos? Si quieren, abran su micrófono. Dios. Dios. ¿No es algo impactante? ¿No les impacta que Dios fue testigo de nuestros votos y el día que nosotros hicimos este pacto, lo hicimos delante de Dios y Dios estaba ahí y Dios estaba escuchando todo lo que pactábamos con nuestro esposo y el pacto que hicimos con él? Dice la Biblia que él fue testigo de los votos que nosotros hicimos. Y recalca al esposo, ¿verdad? Tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? Somos una sola carne. Ya no somos dos, sino uno, porque así lo concibió Dios en un principio. No somos seres independientes. Sí somos seres individuales, porque siempre se respeta la individualidad de las personas, pero no somos seres independientes. Somos uno solo. Y esto tenemos que entenderlo. Somos uno solo. Siguen siendo dos en el sentido humano. Seguimos siendo dos físicamente. Pero delante de Dios somos una sola carne. Somos dos físicamente, corporalmente, pero delante de Dios somos una sola carne. Y hay muchos matrimonios que viven como seres desconocidos. Tú pagas mis cuentas, yo pago la tuya, tenemos dos bolsas diferentes, no te comparto nada de mi dinero, el dinero es mío,
lo que yo gano es mío, lo que tú ganas es tuyo, y pelean por dinero y hay pleitos, porque la verdad es que el tema de las finanzas también es un tema en el matrimonio. Pero, y viven como seres totalmente desconocidos. Y no es lo que quiere Dios para nosotros. Dice Juan 17, capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una unidad compuesta como Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De esa misma manera, Dios pone el orden y Él nos está poniendo el ejemplo. Dios nos pone el ejemplo de cómo Él es una Trinidad. Igual con nosotros, Dios nos pone el orden. Dios, esposo, esposa. Dios nos enseña el orden. Pero lo que sucede es, vamos a leer Génesis 3, donde ahí empieza la culpa, la vergüenza, el rechazo y toda la serie de problemas que se viene en el matrimonio. Vamos a ir a Génesis 3 y voy a leer a partir del versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Dios siempre nos muestra cómo es tan lindo. O sea, vio que no era bueno para Adán que se quedara solo. Y entonces en el corazón de Dios, que es tan lindo, le dice, voy a crear una ayuda idónea. Y voy a leer el 19. Jehová Dios formó pues la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios se da cuenta que en todos los animales que habían sido creados no estaba su ayuda idónea. Y entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre e hizo una mujer y la trajo al hombre. Y fíjate cómo empieza el 3. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer le responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, que no comeríamos, ni de él ni lo tocaríamos. Y me quiero saltar hasta, bueno, voy a leer el 5, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y quiero leer hasta el 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, porque Dios ya estaba buscando a Adán. Y entonces Dios le pregunta, quiero encontrar ahí, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron las hojas de higuera para tapar la desobediencia y el pecado que habían cometido en contra de Dios. Y ni siquiera fueron inteligentes, porque las hojas del higo pican y les iba a incomodar. Y eso es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas, que cuando pecamos queremos ocultar las cosas, pero la verdad siempre sale a la luz. Y dice que fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron las hojas de la higuera. Y el 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahí Dios ya estaba buscando a Adán. Y le pregunta, ¿dónde estaba él? Le dice, ¿dónde estás tú? Y Adán le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjate lo que le responde Adán y lo que le dice Dios. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses?
Y el 12 dice, y el hombre le respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién le echa la culpa? Adán, ¿a quién le echa la culpa? Abran sus micrófonos. A las esposas, como siempre. ¿A las esposas? Pero le Somos echan la culpa a inocentes, Dios. es un apostolado. ¿Sí se fijaron? Le echan la culpa a Dios, le dice, tú me la diste. La mujer que tú me diste, yo no te la pedí nunca, tú me la diste, tú me la quisiste dar, ¿para qué me la das? La mujer que tú me diste, ella me incitó y ella me llevó a comer de lo que tú habías dicho que no comiera. Entonces, Dios, tú tienes la culpa, ¿para qué me creaste esa ayuda que según me dijiste que iba a ser idónea y me hizo caer en lo que dijiste que no hiciéramos? Pues tú me la diste y fíjate lo que sigue. Entonces Jehová Dios, estábamos en el 12, el hombre le respondió, la mujer que tú me diste por compañera, y en el 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, Adán le echa la culpa a Dios, y Dios va con Eva y le pregunta que qué hizo, y Eva, ¿a quién le echa la culpa? A la serpiente. Y Eva le echa la culpa a la serpiente. Y entonces se empieza a hacer una bolita de nieve y se empiezan a echar la culpa entre todos. Y luego el 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dos cosas que vimos aquí, hubo vergüenza porque pecaron, y empieza la culpa, porque se empiezan a echar culpas. ¿Cuántas veces en nuestros matrimonios no reconocemos nuestros errores y empezamos a echar culpas? Bueno, la culpa la tiene él porque es así, porque es asado, porque hace esto, porque hace el otro. Y echamos culpas en lugar de reconocer las áreas de oportunidad que tenemos para crecer y de reflexionar y dejar de echar la culpa. Aquí dos cosas que suceden, que hay vergüenza y hay culpa. Pero en el 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Una profecía acerca de Jesucristo, lo que acabamos de leer. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Otra cosa que vemos es rechazo. Y aquí empieza una serie de problemas porque se suscitan tres cosas. Hay vergüenza y obviamente hay dolor, porque lo que hicieron fue muy doloroso, porque fue, híjole, algo terrible, algo tremendo. Había vergüenza, había culpa, había dolor y había rechazo. Y muchas veces en el matrimonio suceden estas cosas, de tal manera que a veces nos volvemos hasta rivales y se vuelve un duelo de poderes. Pero Dios diseñó el matrimonio para que formemos un hogar, para que formemos una familia, para que vivamos en paz, para que vivamos en bendición, no para que sucedan estas cosas, aunque suceden. Y es algo tremendo lo que acabamos de ver. Ay, Dios. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Hay que honrar y hay que respetar ese pacto que hicimos, porque nadie nos obligó, nadie nos amenazó, voluntariamente, porque amábamos a la persona, hicimos esta decisión. No hay ninguna causa de separación. La palabra divorcio en el vocabulario, en el diccionario de Dios, no está. Porque el divorcio es algo antinatural para Dios. Dios no está en su diseño original. El plan de Dios es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y quiero tocar este punto
que viene, no sé si tienen sus apuntes, pero el diseño original de Dios es entre un hombre y una mujer el matrimonio, entre varón y hembra. Yo sé que el mundo a veces nos enseña a que el matrimonio entre el mismo género está bien y es algo normal, pero la verdad es que es algo antinatural. Es algo que no está en el diseño original de Dios, es algo que no está en los principios divinos, y Dios creó al varón y a la hembra para que se unieran. Pero nunca nos habla de un mismo género. Nunca nos dice que puede haber un matrimonio en un mismo género, porque biológicamente, en el aspecto biológico, es antinatural y en todos los aspectos. Y a veces cuando eres joven y el mundo te empieza a enseñar, porque yo en mi caso tenía en mi salón un compañero que tenía problemas con eso y a mí me causaba conflicto, pero de creer y decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué en ese tiempo, cuando yo era soltera y no sé, tenía 15 años, yo decía, es que ¿por qué? No puedo entender, no puedo entender esto. Y tampoco puedo entender cómo es que ellos a lo mejor no les gusta ser así, pero es algo que sienten. Pero la verdad es que Dios no lo aprueba. Es algo antinatural biológicamente y todo lo demás. Dios dice que el matrimonio es para que se una el varón y la hembra, pero nunca jamás bajo el mismo género, porque eso es una abominación y eso es una perversión para Dios. Entonces, jóvenes solteros, aunque muchas veces el mundo nos quiere hacer creer lo que el mundo marca, lo que el mundo diseña, lo que el diablo dice, hay cosas que Dios estableció, que Dios instituyó y que jamás se rompen, y que ese es el diseño que Dios creó, y no hay otras formas ni otras maneras. Entonces, bueno, este punto sí lo quería tocar. Ya vimos que somos una sola carne, que ya no somos dos, que el pacto no es inquebrantable y que el hombre no lo puede romper. Dice, no lo separará el hombre, ya vimos eso. Y nunca en la vida el divorcio es una solución, aunque muchas veces podamos ver que el divorcio es una solución. La verdad es que para Dios no es una solución. ¿Por qué? Porque el divorcio causa mucho dolor, porque el divorcio, como les puse el ejemplo de la hoja, 2 hojas pegadas, trata de despegarlas, es imposible. El divorcio causa muchos estragos que es muy difícil de superar, y no solo causa entre el marido y la mujer, sino que esos estragos también lastiman y provocan dolor a los hijos. Entonces, nunca jamás para Dios es una solución. No hay ninguna causa por la que Dios apruebe que nos podamos divorciar. Aunque yo sé que aquí pueden entrar dudas como, ¿pero qué pasa si la golpean? ¿Qué pasa si el esposo la golpea? ¿Qué pasa si el esposo es alcohólico? Bueno, es que esos temas ya son muy específicos y yo no les podría contestar una pregunta así porque ni siquiera conocería la situación. Porque alguien un día me escribió en el Facebook, no sé, apenas cuando predicamos acerca del matrimonio, que qué pasaba si la golpeaba, no me acuerdo bien del comentario, pero puso, ¿qué pasa si la golpea y no sé qué? Pues es que no le puedo decir, primero necesito conocer el panorama para poder opinar, porque si ni lo conozco, ¿cómo le voy a poder aconsejar? Entonces, cuando le sucede ese tipo de cosas digo, yo no conozco el panorama, si quieres, platicamos y entonces podemos darte un consejo, pero no puedo así opinar de que fulanita me contó que menganita está viviendo eso en su matrimonio. No, pues así no se puede. Pero la verdad es que para Dios no es aprobable el divorcio, no es la solución, no, porque el divorcio nos lleva al pecado y a veces nos lleva a la muerte espiritual. Porque cuando hay obstinación empieza el egoísmo y entonces
empieza la dureza de corazón. Yo he conocido matrimonios que han tomado la decisión de divorciarse desafortunadamente y dolorosamente porque el único que gana es el diablo, porque aún la sociedad pierde. La vez pasada estábamos platicando con mi esposo y me acuerdo que me dijiste una estadística de cuántos divorcios hubo en el 2019, ¿no? ¿Cuántos eran? 150 y... más de 120,000 divorcios solamente en el 2020. ¿No es altísimo? Eso daña a la sociedad muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque crecen niños inseguros, crecen niños con complejos, crecen niños que es muy difícil de superar. No solo para los adultos, imagínate para los niños. Jamás se puede entender por qué la causa de separación. Entonces eso daña muchísimo. 120,000, más de 120,000 divorcios solo en un año es una cifra altísima, muy, muy alta. Entonces nosotros como hijos de Dios lo que tenemos que hacer es pelear. Así es, todos pierden en el divorcio. El único que sí gana es el diablo, eso sí, porque eso es lo que él busca, robar, matar y destruir el propósito y el plan de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios nos debemos de levantar a pelear, a conquistar y a saber que en Dios siempre hay una solución. Si yo soy una hija de Dios y yo he creído toda la escritura que es inspirada por Dios, toda la Biblia que es inspirada por Dios, debo de saber que en Dios siempre hay una solución y siempre hay restauración para los problemas que podamos tener en nuestro matrimonio, aunque parezcan muy grandes, aunque parezcan muy altos, aunque parezca que ya no tiene solución, en Dios sí hay respuesta y en Dios, hay solución. Pero se trata de que los dos lo busquen, se trata de que los dos lo restauren, se trata de que los dos busquen a Dios. Y creo que con esto vamos a terminar. El divorcio no es ninguna solución, al contrario, se crean más problemas. Además de la separación de la familia, hay falta de perdón, depresión, baja autoestima. Esto es lo que le provocamos a nuestros hijos cuando hay una separación. Y también la verdad es que a los adultos lo sufren de la misma manera. Hay heridas y afecta en gran manera la salud física. Y pues a veces, en casos extremos, hasta hay personas que se han terminado suicidando porque no pudieron superarlo. Así de terrible son las cosas, así de terrible. Y en Dios siempre hay solución, en Dios siempre hay restauración, en Dios siempre, y con Dios siempre se puede. Pero se trata de que los dos, ambos, lo busquemos y de que honremos y respetemos ese pacto que hicimos delante de Dios. Que honremos y respetemos lo que nosotros pactamos y los votos que hicimos y recordemos que Dios estuvo ahí de testigo. Entonces creo que con esto estamos terminando. El matrimonio es un pacto que se hace con Dios, con nuestro esposo y con nuestra esposa. Y que debemos continuar, ya que esto es el diseño y el plan original de Dios. Entonces, nunca nos demos por vencidos, sino siempre peleemos, vayamos más adelante y conquistemos.